¿Y los animales? ¿Viste Entonces, que han aparecido animales que no se veían? claro, hay un principio en física que es muy interesante, que dice que los gases ocupan todo el espacio que hay. Y esto pasa con los seres humanos, y pasa con los animales, y pasa con los vegetales. En la medida en que tienen espacio, van tomando el espacio. Y esto es, justamente este principio es el que hace que al no respetarse los espacios de alguna manera, al no ser conscientes de que hay que dejar espacios mayores para que la biota tenga una mejor interacción, vos empezás a encontrar que hay animales que empiezan a buscar más lugar. Un encerramiento y con esto se me hace un poco más, ¿no es cierto? ¿Cómo un virus te puede cambiar la vida de la noche a la mañana? Hace 3 días que queríamos venir a traerle cosas, pero no sabíamos cómo, y preguntando nos dijeron que podíamos traerle cosas, dejarlas ahí. Nosotros nos hacemos para atrás y ellos nos dejan pasar y las retiran. Yo tuve que salir a rebuscármela. Mire, tuve que salir a trabajar. Cuando yo tuviese que estar en mi casa haciendo la cuarentena, cuidando de mis hijos, cuidando de mi familia, yo pongo en riesgo mi propia vida al salir a buscar un plato de comida. Uno nace pobre y así vive. La historia comienza así. En la AFI, alguien revisando una computadora se dio cuenta que había uno de los discos rígidos que había sido mal borrado. En ese mal borrado recuperan una serie de datos y los datos que descubren eran correos electrónicos pinchados. ¿Sí? Nada inusual en una agencia de inteligencia. Claro, el problema es que entre esos correos electrónicos que descubren pinchados, ninguno de ellos tenía para esa pinchadura orden judicial. ¿Sí? Cuando un juez ordena pinchar los correos, como pinchar los teléfonos de alguien, es porque hay una orden judicial. De eso se encarga la AFI, la División de Observaciones Judiciales, es la que escucha los teléfonos, pero al mismo tiempo también es la que pincha los correos. Pero acá descubrieron que había restos en un disco rígido de una pinchadura masiva de correos y que lo lograron reconstruir. Así fue que Cristina Camaño, la titular de la AFI, se presenta a la Justicia Federal y dice, en este disco rígido están los correos pinchados a 85 personas. Todas esas pinchaduras eran sin orden judicial. Así arranca la historia que termina hoy con una nueva imputación a Mauricio Macri por espionaje. ¿Por qué digo nueva imputación? Porque los que recordamos algunas cosas recientes de la Argentina sabemos que Macri estuvo entre el año 2009 y el 2015 formalmente imputado por espionaje también. ¿Sí? Entonces, aquella causa en la cual lo sobreseen a último momento, justito antes de que asuma la presidencia, a Mauricio Macri, lo sobresee el juez Sebastián Casanelo, no lo eleva a juicio por espionaje ilegal, y después esa causa, que después les voy a recordar los detalles, en la cual espionaron a 5 o 6 personas, pero uno de ellos era el propio cuñado de Macri, Néstor Lorenzo, que después, hace unos años, murió, y le pegaron una paliza, etcétera, etcétera, y Macri, los Macri hablaron en su momento. Esa causa después terminó anulada por la Cámara de Casación, justamente durante el gobierno de ¿quién? Del propio Macri. Pero otra vez el espionaje vuelve a rondar a la familia Macri, en este caso por Mauricio Macri. ¿De qué se trata lo que encontraron en esa computadora? Bueno, si ustedes no saben cómo se pinchan los correos, más o menos el mecanismo es el siguiente. Utilizan una técnica que es el phishing,
te mandan a un correo electrónico, al correo electrónico que quieren pinchar, algún tipo de anuncio, mensaje o correo tentador para que alguien ingrese en un link. Al entrar en ese link, en esa dirección de internet, inmediatamente se carga en la computadora o en el teléfono del que lo pidió un troyano, que es un programita que puede detectar las claves. Entonces, a partir de ahí, alguien tiene tu clave de correo electrónico y hay un humano, esto no se puede hacer por máquina, hay un humano que periódicamente ingresa tu clave de correo electrónico y baja los mails que le interesan a un pendrive o a otro soporte o disco rígido y se los da al jefe, o los analiza y se los da al jefe. ¿Quiénes eran los pinchados, los que aparecen pinchados? Insisto, en este único disco rígido que encontraron. Aparecen desde diputados kirchneristas como Rodolfo Tagliade, Gabriela Cerruti, biógrafa de Macri, Martín Sabatella, Carlos Tomada, la actual ministra de Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que era intendente de La Matanza en su momento, Verónica Magario, el ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Hugo Maskin, pero también aparecieron gente del propio oficialismo, como Nicolás Mazzotta, Ernesto Sanz. Había 85 personas mezcladas, sobre todo opositores al gobierno de Macri, pero algunos aliados también, a los que se ve que también le pinchaban los correos. ¿Qué pasa con estas pinchaduras de correos? Ahora pasa lo que era de manual. Llegó la denuncia de Camaño, la denuncia fue a parar al fiscal Jorge Di Lello y al juez Martínez Di Giorgi. Di Lello, ¿qué hizo? Lo que se hace de usos y costumbres, pidió medidas de prueba. Atención con las medidas de prueba que pide Di Lello, que esto es lo que tengo por acá. Se acaba de conocer hoy el dictamen donde imputa formalmente a Macri, presidente de la Nación, de quien depende la AFI, y en la AFI, ¿quién estaba? Su amigo, Gustavo Arribas, un hombre que no tenía nada que ver con el mundo de la inteligencia, pero que era un hombre que le movía la guita en el mundo de los jugadores de fútbol, y en su momento se sospechó que Gustavo Arribas había sido uno de los que había canalizado las coimas de Odebrecht. ¿Se acuerdan? Odebrecht, la mayor consorcio corruptor de América Latina. Había una causa que después se cerró sobre si Arribas había canalizado coimas de Odebrecht a la Argentina. Nunca se pudo comprobar nada de eso. Pero Arribas era el jefe de la inteligencia y de Arribas dependía, o sea, la dos era Silvia Magdalani, una exdiputada del PRO, y un muchacho llamado Darío Biorsi, que es otro de los que termina imputados. Y después dos agentes. Un agente que por la ley de inteligencia no se lo puede nombrar, se llama A, y el otro agente se llama B, que eran los que usaban la computadora esta analizada, donde encontraron este disco rígido del cual recuperaron los correos. ¿Qué es lo que pide el fiscal Di Lello? Dice, bueno, ¿sabe qué? Denme la identidad de A y de B, aunque va a ser una identidad reservada, pero también pide Di Lello, y acá es donde se va a poner divertida la cosa. Dice, pide el legajo completo de los agentes A y B y una nómina de todo el personal contratado entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. O sea, Di Lello quiere saber quiénes fueron los agentes contratados por la AFI en todo este periodo. ¿Sí? Obviamente, la nueva interventora, que no tiene nada que ver con el gobierno anterior, seguramente se los va a dar, si es que lo tiene, si es que esa lista no fue destruida. Y dice también que le pide un diagrama completo de la estructura de la Secretaría de todo ese periodo, no solamente la nómina de agentes, sino la estructura de la Secretaría, para saber si hay más casos de pinchaduras de correo. ¿Sí? Esto es lo que va a investigar la justicia. Ahora bien, ¿lo va a investigar? La verdad es que cada vez que hubo que investigar a la vieja CIDE o a la AFI, todas las investigaciones terminaron en la nada. ¿Por qué? Porque el entramado de jueces y fiscales de Comodoro Pi con la vieja AFI de los tiempos de Estiuso, o la vieja CIDE de los tiempos de Estiuso, o la AFI de los tiempos del kirchnerismo, o ahora de los tiempos del macrismo, siempre estuvieron muy imbricados. Entonces nadie piensa que vaya a avanzar esta investigación. Sin embargo, entre tanto, puede que surjan cosas interesantes. La verdad es que los Macri, y cuando digo los Macri, digo papá Macri, fallecido, y Mauricio Macri, han tenido una debilidad por espiar gente. Esa causa que arrancó en el 2009 y que finalmente Casación terminó anulando, la anuló por defectos formales, pero lo que se había demostrado era bastante contundente. ¿Cómo era aquella historia? Bueno,
Resulta que a través de un espía que se llamaba Ciro James, que dependía del primer director de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, mandaban investigar a gente, incluían los teléfonos de gente, en una causa por narcotráfico en Misiones, y desde Misiones pedían los pedidos de pinchadura de teléfono, y después los cassettes con las escuchas telefónicas a las personas a las que le pinchaban el teléfono, ahora les digo quiénes eran, se las llevaba este señor Ciro James, que supuestamente las iba a llevar a Misiones, pero en verdad se las quedaba él. Esto fue lo que se investigó en su momento. Como Macri era el jefe de la Policía Metropolitana, porque era el jefe de gobierno, más el jefe de la Policía Metropolitana, Palacio, más el agente Ciro James, quedaron todos procesados. Uno de los investigados en aquel momento era el propio cuñado de Macri. ¿Qué hizo Macri? Le echó la culpa al padre. Néstor Leonardo era el marido de Sandra Macri. Sandra Macri estaba enferma, tenía cáncer, finalmente termina muriendo. El propio Leonardo murió en estos años, pero antes que muriera yo logré entrevistarlo en el momento álgido del escándalo y esto me contó. El cuñado de Mauricio Macri fue baleado. Me dijeron, te vamos a matar. ¿Usted cree que lo fueron a matar? No me cabe ninguna duda. Yo lo único que le pedía de que no me maten y bueno, luché contra ellos y bueno, acá estoy. El enfermero y parapsicólogo enfrentado al resto de la familia Macri. Siempre tuve amenazas en el teléfono, decir, te vamos a matar, o cuídate. Lo que hace a mi cuñado, mi padre publicó una carta, la cual es clara, ¿no? Contundente. Así que él dice claramente, yo tengo derecho a investigar qué es lo que pasa en la vida de mi hija. Y quisiera saber quién me pinchó el teléfono. Bueno, el escándalo del espionaje de los Macri, por el cual terminó imputado Mauricio, y aunque decían que Mauricio decía que Franco Macri, padre, era el que quería investigar a su yerno, tuvo costados francamente de espionaje. ¿Por qué? Porque en su momento Franco Macri declara en esa causa que él había delegado esa investigación, ese seguimiento a Néstor Lorenzo en una agencia de seguridad. Esa agencia de seguridad era la propietaria de la camioneta que quedó durante años estacionada debajo del edificio donde vivía el fiscal Alberto Nisman. Era la empresa de seguridad, una empresa de seguridad americana, era la propietaria de la camioneta que manejaba Nisman, ¿sí? La camioneta que manejaba el propio Nisman, y que quedó ahí estacionada. Una cosa incomprensible, porque ¿saben qué? ¿Saben quién instruyó la causa por espionaje que llevó a tener procesado a Macri? El propio fiscal Nisman. ¿Por qué? Si Nisman era el fiscal de la UFI-AMIA, porque el primer espiado era un familiar de víctima de la AMIA, Sergio Burstein, que fue quien denuncia que le habían pinchado el teléfono. Entonces fíjense cómo la cosa era muy compleja. O sea, Nisman procesó a Macri, el juez fue Ollarvide, pero así fue avanzando la causa hasta que en el 2015 lo sobreseen a Macri, pero nadie terminó de explicar bien por qué pincharon todos esos teléfonos. Es más, parece que había un pool para pinchar teléfonos y otro de los que terminó pinchado el teléfono fue Carlos Ávila, ¿sí? ¿Por qué se sospecha que le pincha el teléfono a Carlos Ávila? ¿Qué tenía que ver Macri con Ávila? ¿Era por el mundo del fútbol? No, era porque Alejandro Bursaco se le había encargado a este esquema de pinchadura de teléfonos ilegales pincharle el teléfono a Carlos Ávila. Y Carlos Ávila fue uno de los que le pinchan el teléfono en ese momento. Bursaco, como ustedes saben, terminó refugiado en Estados Unidos por haber sido uno de la mano derecha de Grondona, se arrepintió, habló hasta por los codos y está todavía detenido en Estados Unidos, investigado, habiendo hecho un acuerdo con el FBI. Fíjense cómo era esta trama de espionaje que ahora vuelve de otra manera. Macri vuelve a estar imputado por espionaje. ¿Pasará algo? Y es difícil que pase algo. ¿Por qué? Porque están investigando dos agentes que son los que manipularon una computadora donde aparecieron correos electrónicos pinchados. Primero tiene que pasar por los jefes
de la gente, después tiene que ir por Magdalena y por Arribas. Difícil que alguien pueda comprobar que Macri estaba al tanto de esas pinchaduras telefónicas. Uno puede suponer que hubo una orden política, es muy difícil que eso se pueda probar judicialmente. Pero lo que hay que decir, sí, es que la AFI se convirtió en el principal talón de Aquiles del gobierno de Macri para avanzar en la justicia con diferentes cosas. Hay que prestarle atención a lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, en la causa de los Moyano. ¿Por qué? Porque hay otro agente de la AFI que trabajaba para Macri, que ahora se arrepintió y anda diciendo que lo obligaban a dar vuelta a testimonios para acusar a los Moyano. Esto viene caminando y viene por abajo, viene circulando. Y recuerden que está en Dolores toda la causa de Alessio, con todo lo que todavía no se sabe si D'Alessio era formalmente un agente de la AFI o no era un agente de la AFI. Todo eso viene caminando por ahí. Y hay un capítulo todavía mucho más interesante, que es el del famoso Pegasus. Por si ustedes no saben qué es el Pegasus es un sistema, un programa inventado por los israelíes que se utilizó y que provocó montones de escándalos en América Latina a partir de que Edward Snowden, ¿recuerdan? Aquel agente de la CIA que finalmente habló y terminó perseguido por todos lados. Edward Snowden contó que el sistema Pegasus era un sistema para chupar y clonar los teléfonos. Funcionaba de la misma manera que estas pinchaduras de correo. Mandaban un link, entonces alguien entraba desde el teléfono y ya no solamente te tomaban los correos electrónicos, sino que también te clonaban y te bajaban todos los datos de WhatsApp, los mensajes grabados y lo que hablabas, los diálogos de WhatsApp. Esto era ilegal en la Argentina, se discutió en la Comisión de Inteligencia si era legal o no. Por eso nunca aparece nada que se haya obtenido con las pinchaduras de WhatsApp, nunca aparece nada en las causas judiciales. Pero siempre se dijo, varios son los que dijeron que la AFI de Macri utilizaba el sistema Pegasus, del mismo modo que se utilizó en México, en Panamá y en cantidad de países a los que Israel terminó vendiendo, a la empresa israelí que fabricaba este sistema, les terminó vendiendo por abajo el Pegasus para pinchar WhatsApp. Esto en la Argentina es como un secreto, el secreto más guardado, más seriamente guardado de los servicios de inteligencia en la época Macri. ¿Usaban el Pegasus? Sí. ¿Contra quién? Porque pinchar los correos es casi una cosa antigua, digamos, ya casi nadie habla por correo electrónico y todo el mundo sabe que los correos electrónicos se pinchan, entonces aquel que tenga algo para ocultar no lo va a andar diciendo por correo electrónico, todo el mundo termina utilizando el WhatsApp, que piensan que es más seguro y que está encriptado. Bueno, había este sistema, el famoso Pegasus, para pinchar los WhatsApp. ¿Dónde está el Pegasus? Estaba en la AFI, pero cuando asumió el nuevo gobierno, de ahí se lo llevaron y eso es lo que están buscando todos ahora. ¿Dónde está el Pegasus? Bienvenidos, esto es GPS. En la cuarentena estamos pasándola mal. ¿Por qué mal? Porque no tenemos trabajo, tenemos hijos y tenemos que salir a vender en la calle. ¿Tus ingresos mensuales cómo andan? A la mitad. ¿A qué te dedicas? Soy enfermero, pero estoy ahorita como cuidador de personas mayores. ¿Y recibís tu salario mensual? Sí. ¿No se vio reducida? No. ¿Estás trabajando? ¿Estás recibiendo un salario mes a mes? No. Tratando de sobrellevarla como se puede. Yo no tengo sueldo, no tengo trabajo formal. Este es tu trabajo. ¿Cuánto vendiste hoy? ¿Cuánto recaudaste? Apenas 150. ¿Y con 150 le vas a dar de cenar a tus hijos? A 3, serían 3. Sí. Y arroz servido a veces. Para eso me alcanza, para mañana en la mañana no. No llego a fin de mes, sí, esa es la realidad. Encima ahora con este tema de la cuarentena y que no se consiguen cosas, aumentaron todos los precios, así que olvidate. ¿Tuviste plata prestada? ¿Te endeudaste? Sí, pedí plata prestada. Y ahora no sé cómo hacer. Yo debo, pero o sea, es un préstamo familiar. Hay que devolverlo. ¿Estás pagando el alquiler? No puedo pagar. O sea, ahí te endeudaste. Ahí ya tengo 3 meses de deuda. ¿Cuánto sería el monto? Y más de 40.000 pesos. Y no sé, es la desesperación de venir a vender, ver cómo resolver el problema. No debo plata porque tenía que pagar la tarjeta, no la pude pagar. Pedí una próloga para pagarla después
Y lo mismo el teléfono este mes todavía no lo pude pagar. Me prestaron, pero no saqué por medio de banco, sino por medio de algunos familiares. Le pedí primero a mi amigo que me preste un poco de plata. Nadie puede prestarme porque todos están pasando de lo mismo. Todos estamos con lo justo, lo necesario. Si podemos comer, comemos, si no, no. Para pagar, ¿qué cosa? Por ejemplo, el alquiler del apartamento. El alquiler. La gente no está bien, la gente está pasando un momento complicado, nadie está feliz, nadie se quiere morir, pero nadie está feliz, ¿entendés? Ahora es lo mínimo indispensable, comer y sobrevivir. Mientras no bajan los casos diarios que se van conociendo de contagio de coronavirus, hoy de hecho fueron 717, no bajan la preocupación por lo que está pasando en la economía. Esto que nosotros acabamos de mostrarles, una salida a la calle, preguntarle a la gente cómo lo están pasando, lo que uno registra es permanente y no es que hacemos una gran selección y quitamos a los optimistas. Es lo que encontramos en una esquina cualquiera, en una parada del Metrobús, acá nomás, por Palermo, preguntándole a la gente cómo están llevando, cómo están pasando económicamente estos tiempos de cuarentena. Dos cosas coincidentes que también las reflejan las encuestas económicas. Todos dicen que están peor de plata y muchos dicen que se han endeudado. Hay un estudio que se conoció esta semana que dice que un 40% de la población durante la cuarentena se ha endeudado. 40% de la población. Fíjense de qué estamos hablando. Entonces, la inmensa mayoría de la gente está más pobre y más endeudada. Pero esto no es solamente una impresión. Leandro Marcarián tiene este número que es escalofriante. Sí, la remontada de la pobreza en estos días. A ver, acá tenemos la serie desde el 88 hasta hoy del porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza. Hago la aclaración de que este dato acá de 45.5 es una estimación que hizo el mismo gobierno, todavía no está el dato oficial, porque esto correspondería a primer semestre de 2020, que todavía obviamente el semestre no terminó, pero fue el mismo gobierno el que dijo que esperaba 10 puntos más de aumento de la pobreza. De aumento de la pobreza del último dato disponible de diciembre del año, digamos, segundo semestre de 2019. Entonces, lo que pasa es que con una curva así, con un aumento así, se está acercando a los números. Sí, y a ver. De 2002. Esto es 2002. Eso es el 2002. 54% de pobreza. El pico de pobreza después de la salida de la convertibilidad. Y lo que hay que pensar también es que más allá de que estamos viendo esperando un 45,5 para mediados de este año, es probable que también continúe, porque a ver, depende mucho de qué va a pasar con la cuarentena, hasta qué momento la vamos a continuar, y también una característica de que, digamos, estos lo llaman los nuevos pobres, los pobres COVID, no es el pobre tradicional de Argentina. O sea, el pobre tradicional de Argentina, o sea, que estamos siempre acá hace 10, 15 años. El famoso núcleo duro, claro, que en su momento más bajo en el kirchnerismo era del 27 y que siempre ronda por ahí. Vos ahí el 30. Entre el 25 y el 30. Ahí. Ahora, el nuevo pobre, de la característica que nos encontramos con esta crisis, es que no es un marginal. Es un cuentapropista, es un trabajador, es alguien que tiene cierta capacitación técnico-formal, pero independiente. Se cayó. Exactamente, ahora está facturando cero. Y fíjate que... Bueno, que sí, que acordate que en el 2001, 2002, estaban acá. Sí. Estaban acá, o sea, era esta. A ver, lo importante, fíjate también que esto es todo el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Fíjate que a Kirchner le tomó 4 años. Digamos, bajar del 54 al 29. Recuperar todo este terreno perdido. Ahí, digamos, a Menem, la crisis anterior que tuvimos, le costó un poco menos, o sea, fue su primer gobierno, pero de vuelta, o sea, si vamos a tener un salto de 10, 15 puntos de pobreza, hay que entender que no es algo que no es un trayecto que se puede desandar con la misma... Exactamente, o sea, con la misma rapidez. Bueno, que es sencillo, los puestos de trabajo se destruyen rápido y se construyen lento. Y pensá esto también, y más allá de que el gobierno está dando apoyo con el IFE y todo eso, el IFE son 10.000 pesos. La línea de pobreza en Capital, en Gran Buenos Aires, es de más o menos 13.000. Entonces... Por persona. Por adulto equivalente, digamos. Por más que vos cobres el IFE, aún así, si facturás cero, seguís siendo pobre. O sea, claro, técnicamente seguís calificando como pobre. Entonces,
El problema es muy grande, probablemente se extienda a lo largo de todo 2020 y tenemos lo que decís vos, o sea, las familias en este proceso se están endeudando más. Tenemos 1 millón de nuevas familias endeudadas entre abril y mayo. Hoy son más o menos... Sí, y además una deuda, un tipo de deuda que uno puede prever, que no es solamente con los bancos, porque los bancos ya no te prestan Es más. que justamente... Se endeudan con familiares, con prestamistas, y al prestamista ponele que no le hagas un paga-Dios, y tenés que enfrentarte a los matones. Pero después, el problema es las peleas familiares que van a traer todo esto. Acá tenemos una placa de endeudados. Todo es un problema. Como vos decías, la deuda que aumentó es la deuda no bancaria. O sea, acá está, los hogares endeudados. Claro, todo lo que no sería crédito bancario. Y acá tenemos que la mitad de los endeudados fue a causa de la pandemia. Antes de la pandemia, muchas veces nosotros veníamos diciendo el nivel de deuda que hay en los hogares, tanto que el gobierno tuvo que tomar una medida porque los endeudados estaban en la parte más pobre de la población. Eran los jubilados que se habían endeudado con la ANSES, con ese endulzante que le habían puesto en el gobierno de Macri, que después eran préstamos indexados que le terminaban morfando una parte de la jubilación o de la AUH. Era antes de la pandemia. Pensé que veníamos de 2 años de recesión, Claro, entonces tiene sentido. Por ahí, acá hay que ver si eran mucho antes, no, pero esto es la gente Eso que se es lo endeudó preocupante. porque se le cortaron los ingresos. Sí, y fíjate que, a ver, la deuda principal son impuestos y servicios. O sea, lo principal no toda deuda es mala, uno puede tener un crédito bancario, eso no es necesariamente malo. En los bancos no damos crédito. Pero por eso ya lo que aumentó fue la deuda no bancaria, que es impuestos que no pagaste, servicios que no pagaste, y la gente se está endeudando también, como decías vos, con familias o con prestamistas privados. Estas son las deudas no Ahí bancarias. está. Acá está. Impuestos, servicios, la gente Amigos, claro. 18% de pelea asegurada. Y sí, a ver, porque la gente pide plata a los familiares y después pero no va a tener fíjate guita para también que devolverla. es una característica de este nuevo pobre COVID que te digo, de que tiene una red de contención social que lo puede acompañar. O sea, el pobre tradicional, el marginal, pobrecito, el que vive en la villa, está rodeado de gente que también vive en la villa, que no tiene plata, no le puede prestar nada. O sea, No, tiene que ir a pedir a la ventanilla del Estado. Exactamente. Estos tipos tienen tienen a dónde recurrir. Que, a ver, es mucho mejor ir a recurrir a un familiar que a un prestamista no bancario, porque como decís vos... Sí, claro, te arrancan la cabeza con la ahí está el usura. matón, claro. Aparte, No, ahí y está el después si no matón. la pagás, te vienen a pegarte. Sí. Y no sé si está la otra y placa esto, también. los otros, Sí, alquileres... exactamente. Pero bueno, son menores. Claro. Pero, a ver, vamos a ver la última placa. Véanse. Ahí está. Bueno, esto es cómo evolucionó la pobreza en los últimos años de Macri y Alberto Fernández. Yo decía la otra, donde está la tablita. Que bueno, acá lo que vemos es justamente... Esto es el detalle de lo que veíamos antes. Exactamente, los últimos años. Macri y este primer semestre de Alberto, con ese 10% de nuevos pobres que ellos mismos están estimando. A ver, ¿qué es lo grave de estas situaciones? En cada crisis, con aumentos así sustanciales y rápidos de pobreza, se destruyen capacidades, que no todas después se recuperan. Un ejemplo muy claro, ¿te acuerdas cuando asumió Kirchner al principio, que empezó a recuperar astilleros y tenía el problema de que no encontraba trabajadores para los astilleros, pues los astilleros habían estado cerrados durante 10 años y la gente se jubiló y nunca nadie aprendió a hacer ese trabajo? Puede pasar eso mismo acá, o sea, las crisis y si no se aprovecha poco, se pierden trabajos, se pierden se capacitaciones. destruyen capacidades que no se recuperan rápido. A ver, doctor Aragón, ¿me ayuda con esto? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Si aumenta la pobreza, ¿sí? Sí, claro que te aumenta la pobreza, sí. Y en vez de discutir con el economista, me parece que el peor riesgo es que eso se convierta en lo que se llama pobreza estructural, pobreza de la que después no se vuelve, precisamente por lo que decías, pérdidas de capacidades, ¿no? Sí. Pérdida de habilidad y también un factor anímico que hace que finalmente uno se entregue, ¿no? Si, no digo todos, pero hay un componente anímico que seguramente va a jugar y podríamos tener con un aumento de la pobreza estructural, de la cual es muy difícil salir. Incluso el Estado tiene muchas dificultades. Con la mejor voluntad es muy difícil resolver la pobreza estructural. Todos sabemos que en todo el mundo el coronavirus está provocando desastres económicos, ya todos lo sabemos.
pero cuando uno mira para acá, veníamos mal y vamos para peor. Yo creo que lo único que nos puede ayudar es una reacomodación de todo el sistema económico mundial, porque no le pasa solamente a la Argentina esto, hay como 170 países que tienen crisis económicas. Sí, pero ya están saliendo. Lo importante es el mundo está saliendo y nosotros seguimos encerrados en cuarentena. Que, o sea, en cuanto más en cuarentena estemos, más difícil va a ser recuperar a esta gente. Por supuesto, sí. Después, como cuánta cuarentena tenemos para discutirlo largo, porque el interior tiene menos, Ciudad de Buenos Aires tiene más. Pero donde más tenemos cuarentena creo que es el 40% del PBI está en Capital Federal y Pero vamos a hablar con los actores, los que la padecen. Fabián Chiarello es empresario pyme, también Julián Vázquez es comerciante. Fabián, ¿cómo la estás viendo vos? No, difícil. ¿Pudiste volver a laburar? Sí, nosotros estamos trabajando poco, pero acompañamos lo que es esto porque sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene 45 millones de desocupados en este momento y no tiene cuarentena. O sea que lo que está haciendo el gobierno está bien. Lo que pasa acá, lo que indigna es siempre la especulación financiera. Es decir, el gran problema de este país, yo esto lo llamo la cuarta pandemia. Es decir, la primera pandemia fue la del 89, después la del 2001 y después la del 2016. Nos arruinó. Esto es más entendible, porque esto hay una razón sanitaria. Pero las otras no podemos dejar siempre que los mismos jugadores salgan ganando. Yo cuando tenía 15 años, en mi dormitorio tenía, como vos, seguramente un póster de Parra Foz en medio. Ahora tengo en mi oficina la foto de Luis Pagani y de Alfredo Pagani, porque que se hayan quedado en la Argentina manejando todos los negocios, todas las inversiones, con todo lo mal que le hemos hecho a las empresas reales, no a las financieras, a las empresas reales en los últimos 20 años es vergonzoso. Entonces hoy vos estás viendo eso. Pero vos tenés esperanza que haya alguna reactivación. Totalmente. Fíjate, China, por ejemplo, en el 2008, la fábrica más grande de árboles de Navidad que tenía cerró, porque bueno, el mercado de ellos era Estados Unidos, el mercado era el mundo. Rápidamente, como fue una crisis mundial, se dedicó al mercado interno. Y eso, este tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno que es progresista en el buen sentido de la palabra, sabe que tiene que apostar al mercado interno. Y la Argentina tiene un mercado interno excelente porque la gente es consumidora. Pero, Enriquito, justamente recién hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos. Esta es una información urgente. Vean esto, son disturbios en Atlanta. Arrancaron hace un tiempo en Minnesota, otro de los estados, pero ahora están en Atlanta. Son disturbios raciales. En el medio de la crisis del coronavirus hubo ya varios crímenes de tinte racial, pero el que hizo detonar todo y está generando estos disturbios sucedió hace menos de una semana. Un policía terminó asfixiando, matando a un ciudadano afroamericano en el piso cuando le estaba diciendo: por favor, soltame, me estás haciendo mal. Ahí está el video. Terrible. Y no lo detenían. En Estados Unidos, que por andar te encuentran con un arma, aunque no estés robando, te meten preso. Resulta que al policía, por matar en plena calle, ahogando a una persona, no lo detenían. No lo detenían. Segundo caso, hay un caso hace 2 años en Nueva York también que le hicieron lo mismo y murieron y quedó filmado cómo lo mataban así, deteniéndolo con la rodilla en el cuello. Terrible, el tiempo que el tipo, casi una tortura, tuvieron que incendiar Minneapolis, que es la ciudad donde sucedió esto, es el estado de Minnesota, tuvieron que incendiarlo directamente para que detuvieran al policía. Y esto es lo que está pasando ahora, en este momento, en Atlanta, Georgia, pero tengo justamente a Adrián Sack, que está en Georgia. A ver, Adrián, ¿qué está pasando? Contanos. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas noches. Sí, estoy a unos 10 kilómetros en este momento, sano y salvo, aclaro, porque no se está pudiendo acceder a lo que sería el microcentro, el downtown, donde en este mismo momento están vandalizando la sede central de uno de los canales de cable más importantes del país y del mundo. ¿Está CNN ahí? Se trataron de meter... Sí, exactamente, la central de CNN. En la central de CNN que estás nombrando ahora, bueno, en este momento están intentando entrar una horda de aproximadamente 150 personas
Y la policía en este momento están transmitiendo en directo cómo se los está arrestando y están tirando gases lacrimógenos. Bueno, pero mira, ahora curioso, mismo, ayer para detuvieron, tratar... pero mira lo que es la locura, ayer detuvieron, la policía de Minnesota detuvo a un cronista de CNN y... Hoy. Porque estaba, hoy fue, porque estaba reportando los incidentes mañana, sí. Y ahora están destruyendo CNN. Exactamente, y lo peor de todo es que este periodista Omar Jiménez, que detuvieron en Minnesota en vivo, era el único de los 3 afroamericanos que estaba cubriendo justamente los incidentes, ¿no? Las protestas. Lo detuvieron y por orden del gobernador Tim Walz, el gobernador de Minnesota, lo liberaron por considerarlo una vergüenza. Lo que habían dicho no tenía ningún fundamento, porque el periodista estaba mostrando las credenciales y todo. Bueno, ahora, paradójicamente o no, están rompiendo vidrios, están rompiendo las puertas de vidrio clásicas muy conocidas de este CNN Center, para tratar de meterse. Sí, lo conozco, es un hotel. Y bueno, hacer... Es un hotel, está el Omni está Hotel conectado ahí. a un hotel. Exactamente, bueno, está conectado a ese hotel, está también ahí cerquita la sede mundial de una de las gaseosas más importantes del mundo también, las aerolíneas, está todo, está el centro, digamos, turístico de Atlanta, se encuentra ahí. Ahí frente está el Centennial Park, el parque donde bueno se inauguraron los Juegos Olímpicos del año 1996, muy visitado también. Está irreconocible de cantidad de basura. Claro, pero lo que pasa es que hay que contarle, prendieron fuegos neumáticos. Hay que contarle también a la gente, me parece, Adrián, que Georgia es un estado con mucho porcentaje de población afroamericana, o sea que la cuestión afroamericana ahí se siente y mucho. Eso es lo que quería decir. En Minneapolis, por ejemplo, tenés un 19% de afroamericanos sobre el total. Aquí tenés un 65% si considerás las áreas suburbanas también. O sea, aquí es una mayoría, no es una minoría. Con lo cual es mucho más peligroso que se desaten este tipo de incidentes. Es más difícil de contener. Ha habido en la historia de Atlanta particularmente, bueno, aquí viene Martin Luther King, para que tengan una idea, nació aquí e inició sus marchas junto a John Lewis, que hasta hace poco fue senador. Aquí es donde se produjeron uno de los incidentes más importantes, ¿no? La década del 60, entre Georgia y Alabama. Y bueno, hay una historia muy pesada de enfrentamientos con la policía que hacía tiempo no estaban teniendo, temían que esto sucediera. Y ahora está pasando aquí. Sí, pero también además está pasando en el centro visible de la ciudad, digamos, en los emblemas más conocidos, porque ahí está la Coca-Cola también, ¿o no? Eso es lo que te decía recién. Sí, Coca-Cola, Delta, tenés empresas muy grandes. Es una ciudad con mucho peso corporativo dentro de Estados Unidos, porque aquí se han mudado en los últimos años las centrales de muchas empresas también internacionales. Entonces, sí, es un lugar ahí de alto tránsito y todo muy despejado, muy abierto, si querés. Pero bueno, que hoy ha visto una represión sin antecedentes en muchos años, por lo menos, y bueno, han prendido fuego un camión policial blindado. Ahora, en este mismo momento, siguen con los gases lacrimógenos, están teniendo muchas dificultades. Parece América Latina, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí, digamos que sí. Son imágenes que falta el camión. Parece Chile, parece Bolivia. Sí, es raro, es muy raro, es una zona absolutamente tranquila, paso por ahí muy a menudo, he hecho muchos reportes desde esa zona sin ningún tipo de problemas, y hoy no se podía entrar, costaba. Entonces, lo que está pasando es absolutamente atípico aquí en Atlanta, y como te decía, para completar la pintura también en Washington DC, habían cerrado la Casa Blanca por 1 hora y media, casi los periodistas que estaban cubriendo una pequeña conferencia de Donald Trump quedaron encerrados, no pudieron salir, se hizo lo que se llama un lockdown, no un cierre de seguridad. Después ya lo abrieron ahora, pero estaban en alerta. Lo mismo en Minneapolis y la ciudad vecina, St. Paul, que es la capital de Minnesota. Ahora, ¿cómo se en este para momento Trump hay toque de queda frente a estos incidentes? Claro. ¿Se desliga y dice en cuestión de los gobernadores? O, digamos, ¿cómo se para? Porque no sé cuál es el signo de los gobernadores, porque a lo mejor, ¿viste cómo es esto? Cuando les conviene le echan la culpa a los gobernadores.
Bueno, sí. A ver, Tim Walz es demócrata, o sea, es de la oposición, pero no es de los demócratas más enfrentados con Trump. Es uno que está en el medio, tiene una buena relación. Por eso Trump en los tweets se la agarró con Jacob Frey, que es un alcalde muy liberal. Acá el liberal es de izquierda, es una cosa larga de explicar, ¿no? Sí, sí. Muy joven también, tiene 40 años o 39 años, y se la agarró con él porque dijo que había permitido justamente que la gente saqueara e incendiara entre Minneapolis y Saint Paul 170 negocios. O sea, imagínate, es incendiar tantos lugares, y además la comisaría, ayer donde lo iban a llevar, al final lo llevaron al hospital a la víctima fatal, a George Floyd. La incendiaron y les cortaron las cañerías de gas como para que explote directamente. Imagínate el nivel de enfrentamiento, de bronca contra la policía. No lo lograron, pero dejaron buena parte de la ciudad a la miseria. Ahora, qué raro que no haya habido algo parecido. Que en la represión no haya habido más muertos, porque si matan a un tipo y lo ahorcan en plena calle, qué raro que no hayan arrancado los tiros contra los manifestantes. Mira, hasta ahora hubo reportes de un muerto solo, que fue el día de ayer, que era el propietario de un negocio que temía que lo vinieran a saquear. Cuando veía que se le venían encima, empezó a disparar contra los que venían, pero los que querían saquear estaban armados también y lo mataron. Bueno, la otra Entonces, cosa que hay que recordar es que en Estados Unidos mucha gente anda armada, y anda armada por la calle, y no es que tenga problema de portación de armas. Mirá, tenemos 330 millones de habitantes y 393 millones de armas registradas en los hogares. No estamos hablando de la milicia, de la policía, no. De los hogares tienen 393 millones de armas. Con lo cual, imagínate, esto está en la Constitución también. Ellos tienen en su formación escolar también la idea de que tienen que estar armados para repeler una eventual tiranía. Esto está en la Constitución misma también. Entonces, claro, pero eso a la hora de los disturbios quiere decir que los manifestantes deben haber salido calzados también. Sí, varios de ellos también. De hecho, hubo muchos detenidos por esta causa. En Nueva York anoche también hubo, creo que fueron 70 detenidos en total, algunos de ellos por posesión de armas, justamente porque desde luego es un peligro. Pero ¿cómo funciona en Estados Unidos? Si yo voy y me compro esas famosas armas que se compran en los supermercados, solo contra presentación de documento, ¿la tengo que tener en mi casa o eso me da permiso para sacarla a la calle también? No te da permiso, la tenés que tener, depende del estado, pero se llama concealed weapon, o sea, la tenés que tener oculta al arma, no tenés que nunca mostrarla. Entonces, a partir de ahí, dependiendo del estado, del condado, de donde estés, la podés portar. Yo he visto, por ejemplo, andando en auto, a los célebres motoqueros estos que usan estas motos carísimas, ¿no? Como los Hells Angels, por ejemplo, que van con la bandolera cruzada y el arma. Y cuando yo digo, cuando los vi, dijo, ¿qué pasa? Que bueno, estaba en Tennessee se puede hacer eso, se puede andar mostrando el arma. Sí, Fernando. No, que acá hay algo previo además a esta muerte, cae sobre algo que disparó el tema del coronavirus, que es que proporcionalmente la mayor cantidad de muertos que hay en Estados Unidos son negros. Eso es algo que es un porcentaje altísimo, la cantidad de muertos en Nueva York, mucho más proporcional, porque la proporción creo que es el 15 o el 17% de Estados Unidos en negro, y la proporción de muertos capaz que es el 30%, 35% de los muertos de coronavirus. Eso ya trae un malestar. Hay un malestar. Y hay otra cuestión que esta semana Joe Biden, el candidato demócrata que fue vicepresidente de un negro que es Obama, hizo un chiste que no resultó un chiste, ahora lo puede contar cómo cayó allá, que estaba siendo entrevistado por un negro y entonces le dijo, bueno, ¿cómo va a votar los afroamericanos? Y le dijo, mire, si una persona duda en darle un voto a Trump, entonces no es negra. Es decir, que este comentario, Joe Biden tuvo que para mí no es grave el comentario, pero tuvo que salir a pedir disculpas porque dijeron que era como un chiste que discriminaba, no sé cómo impactó allá eso. Exacto. Sí, Adrián. Lo que decía, sí, impactó muchísimo, de hecho él tuvo que salir a pedir disculpas. Obviamente la campaña lo tomaron muy mal de él, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando de prejuzgar, el voto por tu condición racial.
cuando hay 1.300.000 de votantes negros que votaron por Trump, que es muy poquito, por supuesto, dentro de la proporción de votantes, pero de todas maneras existe esta cantidad de personas y de alguna manera le estás diciendo no sos negro a quien es negro, solo porque votó a Trump, ¿entendés? Entonces, este tipo de prejuicios molestan mucho acá, caen realmente muy mal. Entonces Biden, sobre todo teniendo una base demócrata, que se supone que tienen conceptos mucho más civilizados, se supone, sobre estas cuestiones que superaron estos inconvenientes o que estuvieron siempre a la vanguardia en la lucha por la igualdad racial, no caen para nada bien. O sea, tocar este tema. Entonces, claro, lo que vos decías de las proporciones, de los 102.516 muertos por coronavirus, no hay que pulir bien la estadística del número, pero se calcula que entre 20.000 y 22.000 son afroamericanos, que no es decir un 20%, pues exactamente, en Estados Unidos hay 14.100.000, creo, más o menos, afroamericanos, si juntás también a los afrocaribeños, ¿no? Serían una especie, por ciento quise decir, en millones son más o menos como la población de Argentina, 42 millones en total, sobre 330 millones, o sea, siguen siendo una minoría, que acá, por ejemplo, en Georgia, no es así, para nada, aquí de hecho, pero influye la cuestión de son los que tienen el poder político. En la bronca esta racial, digamos, que hay, ¿influye la cuestión del coronavirus también o es solo contra la violencia policial? Bueno, a ver, los afroamericanos son los que más sufrieron, justamente por esta proporción que hablábamos, son los que más estuvieron en primera línea, sobre todo cuando estaba en pico la pandemia, ¿no? En el sistema sanitario, pero también en el sistema de transporte, o también desempeñaban las tareas que más exposición les daba, como por ejemplo estar como cajeros de supermercados, de negocios de proximidad. Eso hizo también que murieran muchos más en proporción, ¿no? Entonces, claro, al estar en hacer primera línea. Sí, lo que insisto, no perdamos de vista la postal esta, ¿no? Digamos, de hace 2 días, diferentes ciudades de Estados Unidos convertidas ya casi en un país latinoamericano, ¿no? Incidente que veíamos el año pasado en Chile, en Bolivia, en este momento en Estados Unidos por violencia, por ahora por violencia racial, más que por reacción al coronavirus. Adrián, te agradecemos. Sí, bueno, están asociadas las dos cosas. Adrián, te agradecemos mucho el contacto. No, te decía que están asociadas las dos cosas. Y estamos sobre el tema, a ver si pasa algo más. La sede de CNN, acosada, rodeada la sede de la Coca-Cola, todo esto está pasando ahora en Estados Unidos. Pero quiero volver a lo que comentábamos recién. 10% se calcula que se va a escalar la pobreza en la Argentina. Esa pobreza tenía rostros viejos, o sea, gente que ya estaba por debajo de la línea de pobreza, lo que sucede en las villas de emergencia, que ahora parece que todos han descubierto diciendo, las villas de emergencia se vive mal, está mal. Bueno, sí, las villas de emergencia fueron siempre lo que fueron, con el uso político que sistemáticamente se ha dado de la villa de emergencia por la gran cantidad de votantes, prometiendo cosas, no haciéndolas, pero ahora las villas de emergencia han vuelto a estar en el ojo, en la mirada, en la lupa, porque se han convertido en focos de contagio de coronavirus. Y además ha habido esta semana un experimento casi a la China en provincia de Buenos Aires, en Villa Azul. Duro, ¿no? Sí, ¿A quién venís a ver? a mi hija, A tu hija. ¿Cuánto hace que no la ves? desde que empezó la cuarentena. ¿Cómo un virus te puede cambiar la vida de la noche a la mañana? De estar todos juntos, de estar en familia, de repente tenerlos que ver por intermedio de una barrera. Hace 3 días que queremos venir a traerle cosas, pero no sabíamos cómo, y preguntando nos dijeron que podíamos traerle cosas, dejarlas ahí, nosotros nos hacemos para atrás y ellos los dejan pasar y las retiran. ¿Qué te cuentan? ¿Hay mucho miedo dentro? Ella está tremendo, pobrecita, mucho miedo tiene. Y yo lo que hago es alentarla, o sea, no flaquear, no quiero pasarle, o sea, mi angustia que tengo, porque yo no quiero que ella se me venga abajo. Entonces yo le digo, bueno, gorda, dale, metele para adelante, vos le digo, estás bien, tu bebé está bien, tu familia está bien, listo. Digo, vos encerrate, no salgas para nada, deja que mientras yo pueda te voy a ayudar.
del cerco lo veo bien y también lo veo muy encerrado. Nos sentimos todo como si fuese que estamos en un encerramiento y con esto se me hace un poco más, ¿no es cierto? ¿Te está ayudando asistencia? Comida, lavandina. Así me trajeron acá unas cositas para la limpieza, sí. ¿Y eso ayuda? Y ayuda un poco porque como ahora no se puede salir, entonces ya uno va respondiendo lo que va gastando. ¿Tiene el artículo de limpieza? Sí, gracias. Con el tema del trabajo, ¿cómo hacen? Y bueno, mi marido está sin trabajar ahora, él no trabaja. Está acá porque no puede salir. Y mi hijo que tiene changa tampoco no puede salir. Acá se necesita muchas cosas porque no es de ahora esto. Esto no es de ahora, ya viene luchando hace mucho tiempo. ¿De dónde son? Del barrio Itatí, de acá nomás al costado del acceso. ¿Cómo están allá? Y ahí está complicado el asunto. ¿Entró el coronavirus al barrio ya? En el barrio hay 9 casos ahora y ahora hoy van a empezar a hacer los testeos. Y bueno, vamos a ver si en estos días van a vallar como hicieron con el barrio azul. No me lo cómo ando. Están diciendo que están dando pollo, carne, eso, verdura, es mentira. Es toda mentira, mire. Yo tuve que salir a rebuscármela. Mire, tuve que salir a trabajar. Cuando yo tuviese que estar en mi casa haciendo la cuarentena, cuidando de mis hijos, cuidando de mi familia, yo pongo en riesgo mi propia vida al salir a buscar un plato de comida. ¿Sabe lo que me dice a mí un policía cuando yo me iba a trabajar? Vos no podés salir. Yo tengo que salir igual, señor. Y me dice el policía, pero vos por tu culpa estás haciendo poner en riesgo mi trabajo. Y él no se da cuenta, no tiene noción que yo pongo en riesgo mi vida. Para ir a buscar esto, comida, para ir a buscar el plato de comida del día. Y acá, imagínense que hago 300 pesos nomás. No me alcanza ni para comprar ni gen, ni lavandina, porque primero voy a comprar la comida. Mi familia somos 8 nosotros. Somos 8. ¿Cómo haces el día a día? Y el día a día es este. Salir a la mañana temprano, venir al mediodía, descansar un rato, estar un rato con la familia y a la tarde volver al trabajo. Dentro de una casa no vive una familia, no viven 2 o 3 personas. Viven hasta puede ir 14, 15 personas dentro de una casa. ¿Entiendes? ¿Y no tenés miedo con el tema de las cajas y todo esto que se va, que pueda estar se corre riesgo. Pero el hambre a veces, yo no quiero morir ni del virus, ni tampoco quiero morir de hambre. No quiero morir. Pero bueno. La asistencia ahí adentro de alcohol en gel, lavandina. Lo venden. ¿Cómo lo venden? Lo venden. La gente que se hace cargo, ellos, por barrio hay un puntero. Hay gente en el barrio Itatí que tiene comedores, no cocinan, no reparten la mercadería y se la guardan, no sé para qué. Deben tener toneladas de mercadería guardada esa gente. En los colegios cuando dan la mercadería, yo sé que el gobierno manda un combo de mercadería que componen fideo, azúcar, yerba, aceite, sal. El azúcar y la yerba se la roban. No vienen en la caja. La misma gente que está a cargo de repartir las cosas. La misma gente. Uno nace pobre y así vive. La verdad es que cuando pasan estas cosas hay un montón de personas que dicen, ¿y por qué no se hace nada con las villas? ¿Por qué no se organiza? La verdad que todos estos años de andar caminando las villas, a veces por cuestiones de seguridad, a veces por cuestiones sociales, llegué a una conclusión triste y que nadie sabe qué carajo hacer. ¿Sí? ¿Por qué? O no saben o no quieren saber, porque en el corto plazo las villas son útiles. Le son útiles al político. Cuando uno pregunta a los más viejos que viven en una villa de emergencia cómo se formó tal o cual barrio, siempre detrás hay el guiño de algún político, de algún intendente que necesitaba ganar una interna y hizo un guiño para que tomaran unos terrenos y todos los que vinieran le permitieran ganar la interna para después ganar la intendencia. O hay un uso posterior, que es el uso que hace la policía, porque ahí, cuando hay una villa, se monta un narco hegemónico y a ese narco, ¿quién le cobra la protección? La policía. Entonces, las comisarías más codiciadas, las que más recaudan guita negra, son las comisarías de las villas, no son las comisarías de la clase media. Ahí es donde se recauda guita grosa. Entonces, las brigadas famosas son brigadas de recaudación, hacen siempre el mismo acting.
persiguen algún narco periférico para que pueda vender el narco con el que arreglaron. Pero ustedes piensen que en las denuncias de narcotráfico nunca denuncia el comisario. Siempre denuncia un vecino, un fiscal, cualquiera, pero el comisario de ahí nunca denuncia. ¿Cómo es posible? Si sabe que están vendiendo, porque los puntos de venta de drogas son escandalosos, son evidentes. El comisario nunca denuncia, nunca firma la denuncia. Siempre que denuncia es otro, no se sabe. El comisario, como si es el zorro que cuida el gallinero. No, el comisario nunca denuncia. Entonces ahí tienen el segundo uso. Primero está el uso político, después está el uso del delito, de esa mezcla de delito tutelado que hay en casi todo el conurbano. Y ahora aparece el problema sanitario, pero el problema sanitario estuvo siempre. Ahora se empieza a discutir el hacinamiento. Y bueno, pero ¿cómo la gente vive hacinada? ¿Por qué ahora se discute el hacinamiento? Porque a la clase dirigente le preocupó siempre el hacinamiento de la villa. Nunca les preocupó un carajo. Ahora les preocupa porque si hay hacinamiento, hay brote de coronavirus y de ahí puede salir la gente que termine contagiando a la clase media. No es porque les haya importado nunca les importó. Si terminan viviendo ahí hacinados uno encima del otro en situación de extrema pobreza, mientras voten, les importa un carajo. Los arreglan cuando viene la campaña. ¿Qué hacen? Hacen un acto, les prometen que van a venir a asfaltar, les dan algún grado de clientelismo con comida, con chapa, con alguna cosa, y hasta la próxima campaña y después nos vemos. Así funciona, es un sistema absolutamente perverso. Ahora se acordaron de las villas de emergencia. ¿Por qué? Porque tienen miedo que de las villas salga el brote que avance sobre las ciudades. Una de las cosas terribles que demuestra lo que pasó en Villa Azul es la diferencia de contagios que hay entre la parte urbanizada, que queda en Avellaneda. El intendente Ferraresi hizo un buen laburo, avanzó en la urbanización de la parte que está en Avellaneda, y la parte que quedó en Quilmes, que son casas precarias. De ese lado de las casas precarias los contagios son mucho mayores. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque la gente vive mucho más hacinada que del otro lado. Entonces ahí queda, pero casi como si fuera de laboratorio. Las casas dignas, en las casas dignas la gente se contagió menos que en las viviendas precarias. Calle de por medio, pasillo de por medio, partido de por medio, un lado Avellaneda, el otro lado Quilmes. Pero el temor está en lo que pasa en Villa Itatí. Hace 40 años que existe la Villa Itatí. Está hecha en una hondonada que se inunda. Cada vez que llueve, desde hace 40 años, Villa Itatí es un desastre. Y si no, vean este trabajo, lo hicimos hace 10 años. Calle tierra, digamos, barro, lleno de agua, no. Terrible. Ni siquiera poder caminar. ¿Cuánta gente vive acá? Más o menos. 45.000 habitantes. Todo chapa, digamos, no hay nada de material. No hay nada casi de material. Sí, cuando hay más o menos viento así fuerte. O sea que sufren la lluvia peor que nadie. Y sí. ¿Cómo es cuando llueve para ustedes? Nos hace mal la humedad a nosotros. Yo al menos que tengo parálisis en la pierna me hace mal la humedad. Claro, se te llena la casa de agua y te complica las lesiones, la salud. Sí, la salud se me complica. Lamentablemente cuando compramos ya encontramos todo este techo así. Igual ya lo tienen listo para... Sí, está casi lleno. Ah, ya hay que... Ya hay que sacar esa vuelta. Y después acá, por lo que no sale el agua, se filtra el agua por las paredes. ¿No es cómo filtra el agua? Uy, porque no tiene desagüe. Se mete el agua de abajo y calienta los pisos. Y acá trae un basural, mira, lleno de agua, mira. Ahí gotea todo ese lado, ¿ves? Las nenas duermen ahí y ahí duerme mi cuñada.
dice mi señora, mirá los tachos, empezó a dar vuelta así. Se nos llenó la casa 30 centímetros de agua. Toda la casa. Nosotros cuidando que no caiga la gota del piso y ¿viste? por las puertas. Entró por la puerta atrás, por la puerta de adelante y Y salía así el agua, era un mar era. Y nosotros compramos hace, qué sé yo, 20 días acá. Estos verdes que veo acá, estos contaminados, esto es todo de baños. Tienen la cloaca del baño, tienen en los caños largan. Y esa agua de rebalsa allá viene todo acá. Este bombeador que está no da abasto. Por ejemplo, esa casa está, mira, a mitad de agua. Esto es Villa Itatí hace 10 años. Hace 10 años. La villa existe hace 40. Hace 10 años era así. ¿Ustedes creen que cambió algo? No. La villa, cuando se hizo el acceso sudeste, quedó abajo. De por sí estaba en una hondonada, ¿sí? Y siempre quedó abajo. Ahí se veía recién en el final de la nota el terraplén de donde se llega al acceso sudeste. Esas inundaciones durante todo este tiempo siguieron en Villa Itatí, y a medida que uno se acerca a la parte más baja es donde se ven las escenas de pobreza y de marginalidad. Yo les creo que es de las más difíciles que he visto alguna vez en una villa de emergencia, y miren que he visto villas. Las escenas en esa hondonada de lo más abajo de Villa Itatí, he visto cosas de un nivel de marginalidad que dan escalofrío. ¿Ustedes creen que alguien se enteró, se dio por enterado de esto? Hubo administraciones justicialistas en Quilmes durante todos estos 10 años. Estuvo el Barba Gutiérrez ahí. Después ganó Martiniano Molina, de Cambiemos. No cambió nada. Y ahora está Mayra Mendoza, y me encantaría saber que algún día estas cosas cambian. En verdad, lo que hay que discutir es por qué, en qué momento de la Argentina, en qué momento la periferia, sobre todo el Gran Buenos Aires, dejó de ser un lugar donde había lotes que uno podía ir y comprar, y se convirtió en una mezcla de villa o de country. Esto es lo increíble. Si hoy uno va y quiere comprarse un lote en un barrio, ya no hay loteos. En una época en la Argentina se hacían los loteos. Nuestros viejos pudieron ir y comprarse un lote, con escritura, y ese lote no se lo sacaba nadie. Se compraban un lote con una escritura. Por algún motivo que nadie sabe explicar, en la Argentina dejaron de existir loteos. Entonces, como la tierra no tiene propiedad, la tierra se instala con el guiño de algún puntero que sabe que esa tierra está medio vacante, o es una tierra fiscal, o es del municipio, o nadie la va a reclamar. Se arman las tomas de tierras, algunas son organizadas, otras no. En general esas tomas de tierras muchas veces terminan tumberizadas, vale decir, termina entrando un mafioso que empieza a vender droga, y así terminan funcionando esos barrios. Y en el tercer o cuarto cordón la tierra terminó siendo o bien de los barrios cerrados, que hacen el loteo puertas adentro con fideicomisos y ponen las casitas lindas y ponen seguridad en todo alrededor, o bien de las villas que terminan tumberizadas. El problema es de la política, que dejó de hacer loteos, dejó que existieran lotes. Ya no se pueden comprar lotes, uno no se puede comprar su pedazo de tierra, o tiene que ir a vivir a una villa o tiene que ir a vivir a un barrio cerrado. El señor Raúl Aragón seguramente va a poder contarme y aportarme algo más de esto. Es que te deja medio sin palabras, ¿no? Sí, el dolor que provoca ver ese tipo de cosas, yo lo veo en González. Pasan los años. Sí, ahora, no es la política, es la cultura política de los argentinos que genera estos políticos. Somos nosotros. Somos nosotros. La dirigencia no vino de Marte, la generamos nosotros. Y la bancamos nosotros, la votamos nosotros y le permitimos que sigan nosotros. Es la sociedad. No, hasta que no mejore la sociedad vamos a tener esto. Ahora, lo que estabas diciendo es cierto, hay un temor a que la pandemia se expanda desde las villas a... Y ahora se acordaron. Claro, ahora se acordaron, pero vos fíjate que en la ciudad de Buenos Aires hay 3.321 casos hoy, ¿ok? Datos de hoy. De los 3.321 casos, 2.173 están en las villas. Y de esos, en realidad, 1.972 están en la Villa 31. El 60% de los casos están en la Villa 31, que tiene como muchos 60.000 habitantes. 40 y pico. 45, ponele. Bueno, si vos proyectaras la misma cantidad para el resto de la ciudad, tendrías más de 200.000 infectados hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el problema.
Ese es el problema. Y además no tiene... una de dos, o lo encerrás como Villa Itatí o como la villa que está... Claro, pero si el presidente está diciendo, bueno, hay que rediseñar, hay que reescribir una Argentina más Sí, justa. claro. Hay que empezar por resolver la cuestión de la Villa de Emergencia y que se puedan construir casas. Acomodé lugar, hacerme el default, pero arreglame las villas. Rolando, Claro. en el caso, justamente, acá lo hemos tratado el año pasado, en el caso de la Villa 31, ¿se acuerda que en un momento dijeron, bueno, se van a tratar de buscar otros terrenos o se va a urbanizar? Pero se iba a urbanizar una parte, que es la que se construyó nueva, pero en la parte vieja vinieron, que hablábamos acá de cuánto podían soportar esas construcciones de 4 pisos, las vibraciones del tren y de la autopista, se dedicaron a hacerle unos alambrados, ¿se acuerdan? Muy bien, unos adornos para que la gente no se caiga, pero que iban a quedar construidos así, como si fuera algo pintoresco. Escaleras, caracolas. Pero es un delirio, eso Bueno, lo que pasa es que ahí yo te digo, hay una parte donde hay que reconocer, es muy difícil mudar a la gente. Muy difícil convencer a la gente que se mude. De hecho, se construyeron las casas. Se construyeron esas casas de colores al costado que parecen bastante decentes. Mucha gente no se quiere mudar. ¿Usted sabe cuál fue el último gran traslado en capital que se hizo con éxito? Fue cuando se desarmó el albergue Warner. Cuando vivían un montón de personas. Grosso fue el intendente, Cormillot era el secretario de Salud. Se fue a hablar con la gente, se la mudó, la gente aceptó y se resolvió el problema. No se resolvió. Mucha parte de ellos están todavía viviendo en Villa de Emergencia porque nunca terminaron del traslado. Los que estaban censados adentro del Warner, porque yo manejaba temas de villas en ese momento ahí, y de ahí quedé con relación con la gente de la 31, se resolvió y recibieron, y se hizo, pero se hizo un trabajo en serio y se puede hacer. Ahora, si usted dice, no, es pintoresco, claro, hasta que aparece esto. Hay un dato, además, que me gustaría, no sé si el doctor está enterado de este tema, que capaz que sí, que quizá no, es que en China dieron a conocer que una de las maneras que se transfiere el coronavirus, que se sabía que era con el tema del contacto con las manos, que aparecía que la materia fecal... Pero nos vamos a la parte médica. Pero es que si usted no tiene agua en un lugar donde hay esta cantidad de gente... Esto es sentido común, aunque sea te tenés que lavar las manos. Pero bueno. Pero vamos a preguntarle al maestro, que lo tengo ahí vía Skype, Raúl Timerman. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Acá me tenés de cuarentena desde el viernes 13 de marzo. ¿Qué? ¿Y no saliste para nada? Sí, salí un día a vacunarme contra la gripe a 4 cuadras de casa en una farmacia. Muy bien, eso es aguante. Yo estaría caminando por la pared. Raúl, ¿qué hay que hacer? O sea, ahora el presidente está diciendo que hay que reescribir de alguna manera la Argentina. ¿Qué habría que hacer con las villas de emergencia? Bueno, pará. ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer, pero... No, ¿viste? Digamos que lo que ustedes acaban de describir se puede sintetizar en una cosa que la historia nos enseñó. La historia de las crisis. Las crisis no son democráticas. No. Las crisis afectan más a los que menos tienen. Son salvajes, claro. Todas las crisis. Las epidemias, las inundaciones, los terremotos, las recesiones, la inflación, todo lo que sea crítico afecta más a los que menos tienen. Y la Argentina ha generado a lo largo de los últimos 50 años una proporción muy grande que forma parte de los que menos tienen. Vos sabés que hasta el año 2000 en la República Argentina había 2.200 villas de emergencia. Hoy hay 4.100, casi el doble. Las villas de emergencia en la República Argentina ocupan una superficie de 330 kilómetros cuadrados, más grande que la ciudad de Buenos Aires. Y el problema es, ahora no sé cómo se resuelve sacar a la gente de las villas. Lo que tendríamos que haber hecho durante los últimos 50 años, y que conozco un lugar donde se hizo, es evitar que la gente forme las villas. Claro. Y para eso tenés que darle los medios para que se quede en su lugar natural de hábitat. Que la gente del campo se quede en el campo. Y para eso, ¿qué tenés que hacer? Darle laburo en el lugar. Exacto, tenés que darle 2, 3, 4 hectáreas, hacerle llegar la luz, el agua, hacer caminos. Bueno, pero eso es generar suelo urbano. Eso es generar suelo urbano también. Yo recién comentaba, ya alguien si quiere vivir, no sé, en la periferia,
no tiene trenes que te traigan a la capital, pero además tampoco se puede ir y comprar un lote con título porque no existen casi escrituras. No, es verdad. Yo me acordaba las famosas bañaderas que llevaban a la gente a los remates, donde había un martillero en el lote con las banderas rojas haciendo el remate y la gente compraba un lote. Hay 2 ciudades en la República Argentina que no tienen conurbano, Clorinda y Formosa. ¿Cómo no tienen conurbano? No, ¿por qué? Porque hace 20 años se hizo un proyecto a través de un modelo formoseño de gestión llamado PAIPA, que consistía en que la gente del campo se quede en el campo, no vaya a la ciudad. Y para eso se le dieron las condiciones. Hoy vos tenés en el oeste de Formosa de pronto un corte de ruta porque se cortó el wifi. Qué fino. Es decir, le tenés que hacer llegar a la gente las facilidades para que se quede ahí. Ahora, ¿cómo se hace para desurbanizar? No lo sé. Aparentemente, no conozco los detalles. Dicen que Grabois le llevó un plan al presidente. Sí, el plan de los kibbutz, de hacer como kibbutz, colonias agrícolas en la periferia de las ciudades. Bueno, para eso necesitas un cambio cultural muy grande, no es solo... Pero bueno, pero hay que intentarlo, vale la pena intentarlo. Por el camino que estamos yendo, yo creo que hasta el presidente se da cuenta, porque hay un cambio de actitud. Vos fíjate, por segunda semana consecutiva cayó la aprobación del presidente Alberto Fernández respecto al coronavirus. Hace 2 semanas era 80%, la semana pasada fue de 76% y esta semana cerró en 71%. ¿Eso es el hartazgo de la cuarentena? Bueno, tiene que ver con toda la situación, porque por un lado la gente se queja por la situación económica, pero por otro lado tiene miedo a contagiarse. La preocupación por el avance del coronavirus aumentó 5 puntos en una semana. Era el 54%, ahora es el 59%. Y si me enfermo, en mi caso va a ser grave, te lo dice el 62% de la gente. O sea, es un dilema esto. Esto lo definió muy bien Andrés Malamud. Esto no es un problema que tiene una solución. Esto es un dilema donde hay que elegir caminos alternativos en forma permanente. Sí, y además donde se oscila. No hay una solución. Donde hay la misma persona que está hinchada la pelota porque no puede laburar, tiene miedo de enfermarse. Totalmente, totalmente. Pero vos sabés que respecto a la cuarentena, es decir, gente que tiene sentimientos negativos, por ejemplo, el hecho de que está cansado de la cuarentena, se angustia, está preocupado, está estresado, es el 61% de la gente. Son 6 puntos más que la semana pasada. Y la gente siente eso, pero por otro lado tiene miedo a enfermarse. No tiene solución el tema. No tiene solución. Raúl, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. No, al contrario, gracias a vos. Gracias. No tiene solución. A ver, esto es lo que siente la gente en los comercios. Y si no, se lo voy a preguntar a Julio Vázquez. El panorama... Miedo a la enfermedad y miedo a quebrar. Sí, a ver, hoy en día el comerciante le preocupa la enfermedad, pero le preocupa a su empresa que fíjate que están saltando en todo el suburbano, en el conurbano están saltando centros comerciales, Chaco, en Santa Fe, en distintos lugares, de los movimientos autoconvocados de los comerciantes, porque ven que pierden su sustento de vida, su empresa que les costó horrores. O sea, aunque sea quisieran probar otra cosa. Porque digo, sabemos que si supongamos, vos tenés perfumería, ¿no? Yo tengo perfumería. Supongamos que te dejaran vender la parte que no estás vendiendo ahora. Sabés que no vas a vender a full, vas a vender un poco más. Yo estoy vendiendo el 25% de lo que tengo que vender. Con un agravante que no recibí el sueldo complementario. Que es un problema. Las estadísticas que indican en un trabajo que hizo la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los comercios no recibieron el ATP.
y hay una última que salió muy fresquita que se calcula que hay 15.000 negocios cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, También un trabajo de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos pero vos sabés que por más que puedas abrir y puedas vender a full, la caída de la demanda se va a sentir también. Hay un montón de cosas, yo los estaba escuchando. Si me permitís explayarme, no quiero... si vos vas a la ruta 1001, que es una ruta que está atrás de González Catán y Rafael Castillo, vas con el coche, vas a la izquierda y están los terrenos tomados con los plásticos, las maderas, qué sé yo. Vas entre Moreno y San Miguel y están los terrenos tomados de la misma forma. Y nadie me puede decir que los funcionarios no ven eso, como para tomar cartas en el asunto hace 7 meses. Ahora estamos en una crisis que es inédita. Puede decir que son tomas recientes. Sí, de ahora son. De ahora porque vos paso todos los días por ahí. Si vos querés ir por el camino de Buen Aire, ves que el barrio cada vez está más cerca de Buen Aire. Y si te seguís yendo más al oeste, ves que a la vera del Reconquista están cada vez más cerca del Reconquista. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con los barrios carenciados que hablamos recién y de dónde salen. Nadie me puede decir que los funcionarios no lo ven, porque lo veo yo, que soy un dirigente gremial empresarial. Ahora, esto por un lado. Por el otro lado, los comerciantes lo único que queremos es trabajar. Recién venía hablando con un empresario gastronómico de Ituzaingó. Hace 8 meses atrás, 9, se le incendió el restaurante. Y al otro, ahora, lo tiene totalmente cerrado, el delivery no le dio resultado. Y si empezamos a ver, todos los rubros están todos iguales. Bueno, pero que a ustedes también los va a afectar esto que contamos en el comienzo del programa. Es que yo creo que va a ser más grave. La disparada de la pobreza. Es que yo creo que va a ser más grave. Porque todavía la caída de los comercios, con la esperanza que el aislamiento se termine lo más rápido posible, venimos, dale, y bueno, vamos a ver. Ahora, si el aislamiento continúa, va a ser terrible la desazón de los comerciantes cerrando las puertas inmediatamente. Fabián es un poco más optimista. Sí, no, lo que pasa, lo que te duele es ver siempre lo mismo, es decir, todos aquellos que se benefician, como este hombre que se fue a Estados Unidos, entonces de eso es indignante. Pero sí, Caputo, que Claro, se llevó la familia a Estados Unidos. Yo, por ejemplo, en el 2001 trabajé para una empresa contratista del Estado. Hice el aeroparque, ¿sí? Hice también otra obra. Cuando vino la catástrofe, la pandemia del 2001, los tipos me dijeron, bueno, dice, ahora vas a cobrar en pesos de acá a 2 años, si querés. Si no, haces juicio. Bueno, el dólar valía 1 peso, se fue a 4, ¿no? Es decir, como de 100 se va a 400 pesos. Yo la deuda las tenía en dólares. ¿Sabes lo que me dijeron? Y bueno, dice, se reían los tipos, te decían, y bueno, mirá, dice, el dueño de esta empresa está en Nueva York cobrando el fondo de reparo de la obra que hiciste vos. ¿Te das cuenta? Los ganadores son siempre lo mismo. Vos dijiste antes, ¿qué pasaba? Yo te voy a dar la respuesta. Camar, ¿te acuerdas de las empresas que vendían los loteos? Claro, entonces ¿qué pasa? Un vivo, un intendente, vio el negocio de hacer parques industriales y de hacer barrios privados. Entonces dijeron, no, la tierra no se puede lotear más. ¿A dónde vinieron todos a abrazarse al obelisco? Ahora, en esta coyuntura, el presidente, el ministro, que es gente inteligente, tiene que abrir de vuelta la venta de los loteos, porque a la pobre gente, hay gente que paga 100 veces más lo que vale un lote, la gente que viene de Paraguay, de Bolivia, porque hay un vivo que agarra una tierra fiscal que no se puede vender, que no se puede hacer nada, dice esto es mío, como el Estado siempre se lava la mano, el Estado Poncio Pilato, viene un vivo, un matón, agarra una tierra 4 o 5 hectáreas y en lugar de que un particular pueda comprar al valor de hectárea y después lotearla para gente humilde, no. Eso es para los tipos que desarrollan countries o parques industriales. Y para los pobres están las villas miserias. Raúl, ¿ves al gobierno preparado para la pospandemia o me parece que todavía están ahí improvisando? No está preparado, pero se está preparando. Por lo que me comentan, digamos, gente que está muy cercana al gobierno o que es parte del gobierno. Alberto empezó a hablar, dice, bueno, estamos preparando, estamos preparando. Sí, Alberto, a mí me da miedo que después... No, Alberto te la hace al revés. Empieza a hacer una cosa y te la cuenta una semana después. No, se están preparando. Ahora, son muchas dimensiones, Rolando. Tenés la dimensión estrictamente económica, el señor. Tenés la dimensión de la miseria, lo que estábamos viendo. Tenés la dimensión de la educación. Es decir, tenés un montón de dimensiones situaciones, como quieras llamarlo, que tienen características muy distintas y que exigen salidas distintas
pero que además, como estamos todos en la misma sociedad, tiene que estar articulada. No hay salida de la economía sin salida de la educación, o salida de la educación sin... Yo veo un gobierno con poca gestión. Sí. Más allá del coronavirus, bueno, poca creo gestión. y esto es una suposición, creo que gran parte de la gestión está como stand-by porque están atendiendo el coronavirus. Realmente ahora viene, por lo que dicen todos los infectólogos, viene un pico muy importante, y el problema de nuevo, y esto yo lo venía diciendo ya hace 2 meses, son las situaciones de hacinamiento en las barriadas. Pero esto yo lo dijimos hace 2 meses, Rolando, acá mismo, acá lo dije, debe estar grabado en Hasta la OMS venía diciendo, cuidado con lo que pasa en los lugares de hacinamiento. Porque la gran bomba está ahí, y bueno, y lo que pasa es que tampoco políticamente lo puedes aislar. Porque vos no podés aislar la Villa 31, se te prende fuego. Claro. Porque además, ¿para qué le sirve la Villa 31 a la política? No digo a este gobierno, a la política en general. No es por la cantidad de votos, porque ahí puede haber, en la Villa 31 puede haber 30, 35 mil votos, como mucho. Es la capacidad de movilización que tiene eso. Claro. Es lo que decía Foucault, la verdadera política es la vía política, la biopolítica. No importa lo que piensen, importa que los cuerpos ocupen ciertos lugares en el espacio. Vos podés poner 100.000 personas en la Plaza de Mayo o Gardel, no importa lo que piensen. Las compraste, le diste, no importa. Sí. Las pusiste ahí. Ahí te toman en serio. Ahí te toman en serio. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias, Rolando. En este contexto, además, ahora hay otra rebelión, que no es la rebelión de los comerciantes, es la rebelión de los médicos. Fue en Córdoba esta semana, hoy fue en Rosario, hubo muchos médicos protestando en Rosario, y para mañana o el domingo, que hay una... Sábado. El sábado, mañana sábado hay una marcha de médicos convocada, esta es la convocatoria en toda la Argentina. ¿Qué es lo que están pidiendo los médicos? No, primero hay 2 puntos muy importantes de esta marcha que se empezaron a gestar. Se empezó a gestar a la ciudad de Córdoba, como mucho de la historia de nuestra Argentina, que siempre empieza en Córdoba, con el tema de la imputación de 2 médicos en la infección del geriátrico tan famoso de Saldán. Hay todo un tema político y judicial donde se dice que imputan a estos médicos, pero no imputan al dueño del geriátrico. Resulta que el dueño del geriátrico, el hijo, es uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, tenía un amigo ahí, claro. También el dueño del geriátrico, ¿sí?, felicita a la gestión del fiscal que está investigando esta causa, el fiscal Godoy de Córdoba. Entonces los médicos dijeron, ¿cómo a nosotros? Siempre somos el fusible, siempre somos el punto de inflexión. Se cansaron, ¿sí? Entonces la comunidad médica cordobesa... En Córdoba no detuvieron al dueño del geriátrico y sí a los médicos. Acá en Vicente López, la jueza Arroyo Salgado intervino en una causa similar y hoy detuvo al dueño del geriátrico y al director. A los dueños de la clínica, sí. Pero en Córdoba no pasó, una clínica privada. Pero en Córdoba no pasó. Hicieron una investigación e imputaron, y ya lo citaron en declaración indagatoria, ¿sí? De hecho, una diputada de la provincia de Córdoba está pidiendo explicaciones al vocal del Tribunal Superior de Justicia de por qué, y al fiscal, de por qué no está ni siquiera mencionado a la causa el dueño del geriátrico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una rebelión desde el punto de vista médico, rebelión entre comillas, desde el punto de vista médico, pues dice, siempre somos el fusible. ¿Qué pasa con nosotros? A ver, cobramos poco, tenemos precarización laboral, tenemos que tener muchos empleos para mantener un riesgo sanitario. Sí, el riesgo sanitario, estamos expuestos. Nosotros con los aplausos no nos alcanza. Que nos salgan a aplaudir, está bueno, pero también está el reconocimiento de esta actividad, que es una actividad que viene
con muchos años de formación. ¿Por la actuación en tiempo de coronavirus pueden terminar médicos presos? Y evidentemente... ¿Muchos? Y pues, imagínate. Ahora hay dos. Ahora hay dos, pero bueno, si empiezan a investigarse... A ver, el tema es ver qué grado de imputación, eso yo no lo puedo saber desde el punto de vista legal, puede tener un médico, pero me parece que estar en el centro, ¿sí?, de una cuestión judicial, cuando vos te estás exponiendo, ¿sí?, a tratar de resolver un tema médico con todo este sistema sanitario, vos veías recién a Las Villas, este tema sanitario viene el año 2002 y a nadie le importa, recién ahora le importa la parte sanitaria. Sí, Juan Pablo. Sí, la verdad que, o sea, desde el punto de vista legal, para empezar, mal podrían violar una cuarentena, que es el delito más común, porque están exentos por naturaleza. Y con respecto a propagar una enfermedad, que sería el único delito imputable, la verdad es que tendría que demostrarse que lo hicieron a sabiendas de que estaban imputados por el artículo 25 y el 202, que es la propagación de la enfermedad. El 202, que es la propagación. Pero claro, para eso, digamos, tendrían que haber tenido conocimiento de que estaban contagiados y así todo haber seguido prestando servicio. Claro, bueno, lo imputan al médico, que era asintomático, ¿sí?, que después dio positivo, e imputan al dueño, al director... Bueno, si sos asintomático y no hay ninguna razón por la cual, digo... Nadie tiene la bola de cristal, ni siquiera los médicos, y si justamente no tenés síntomas y ningún testeo te dio, esto se controla justamente haciendo testeos con frecuencia. Si no les hicieron testeo, no tiene manera de saber. A ver, quiero sumar aquí a la conversación a Giglio Salvador Prado, es médico, docente, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. ¿Qué opina de este debate de los médicos? Bueno, yo soy subsidiario de las enseñanzas de las ciencias sociales para observar los fenómenos de la medicina. Aparte de que he trabajado como médico, ¿no? He trabajado como traumatólogo toda mi vida, he ido encontrando que las explicaciones para estos temas que se están debatiendo no vienen de la biología ni de la judicialización de la medicina, sino de los procesos sociales que están en curso. Y la pandemia ha puesto de manifiesto una crisis muy compleja, tanto de la sociedad, de la pobreza, pero también del sistema de salud de la Argentina, tan fragmentado, tan inequitativo, donde los médicos, más allá de las injusticias que padezcan o de las reacciones gremiales o corporativas que pueda haber, no son una parte menor de la cuestión. Los médicos tienen precarización del empleo, pluriempleo. ¿Pero tienen razón en sentirse inseguros? Pero seguro que tienen razón de sentirse inseguros porque todos estamos amenazados por esta situación, y la enseñanza que yo quisiera sacar de lo que vos planteabas en tu anterior bloque y en es que estamos tomando conciencia de las dimensiones planetarias, pero también nacionales, de la crisis social, médica, educativa, de vivienda que tenemos, y hay que generar reflexiones que tengan que ver con cambios de fondo. Entonces, el cambio de fondo tiene que ver con tener sistemas únicos de salud, con tener equipos de salud estables, bien diseñados, bien dimensionados, bien pagados, pero también con claridad de los objetivos que tienen. Entonces, es una reforma muy grande. Estamos ahora con médicos preocupados porque se pueden morir o pueden terminar presos. Ahora hay médicos que están pasando por esta circunstancia, también hay médicos que están poniendo el cuerpo en la villa, en los hospitales. Quisiera, por ejemplo, decir que no todo es negativo, que hay una gran fuerza solidaria en nuestros médicos, en nuestras enfermeras, en nuestras eso mucamas, sin duda, digamos, son los que están ahí. Que también viven en la villa, en nuestras mucamas, y se sobreponen y trabajan por el bien de todos. Entonces, yo quisiera rendir homenaje a esas mucamas que siguen limpiando, porque si los quirófanos están sucios no hay medicina buena que valga. Qué sé yo, tengo una prima que es jefa de genética en el hospital de clínica, no tendría por qué tomar contacto con el virus, sin embargo está colaborando voluntariamente en el triaje en la puerta del hospital de clínica, asumiendo los riesgos, porque estamos todos poniendo el cuerpo, muchos compañeros están poniendo el cuerpo. Se está haciendo un esfuerzo descomunal, me consta el esfuerzo descomunal para equipar a Revienta Caballo, por dar vuelta a una situación muy adversa que había, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un esfuerzo realmente consistente. Lógicamente las rémoras que tenemos y los fenómenos estos, por ejemplo, de judicialización, juegan en contra. Lo único que podría realmente jugar a favor sería aceptar que tenemos
hemos recuperado el Ministerio de Salud, tenemos, no autoritarismo, una autoridad sanitaria, es imprescindible una autoridad sanitaria, sino en algunos aspectos la medicina no es democrática. En un quirófano yo no puedo ponerme a conversar con el doctor a ver que por dónde vamos a abordar. El que sabe, sabe, y el que no sabe, sabe. Entonces ahora hay que parar el estallido, digamos, de los pero para eso hay que garantizarle a los médicos que no terminen presos. Absolutamente, pero ni que hablar eso, ni que hablar. Pero lo que hay que parar ahora es que la gente que está, sabemos que hay 200 casos en la villa, y probablemente muchos más contagiados, no esparzan, claro, para que no sea un pandemonium como está ocurriendo en Brasil. 25.000 muertos en Brasil y 500 nosotros. Eso es tarea de los médicos, de las mucamas, de los trabajadores de salud, de cierta incipiente todavía, pero actividad positiva en la gobernanza del sistema de salud desquiciado que tenemos en la Argentina. Sí, vamos a volver con el tema médico, pero hay algunas buenas noticias, claro, porque bajo tanto la actividad industrial, la circulación de aviones en el mundo, que se han visto estos fenómenos. En esta pandemia, en estos días que lleva el mundo casi sin actividad o con mucha menos actividad, hubo ventajas ecológicas para el planeta. ¿Cuáles fueron esas ventajas? Bueno, en las ventajas ecológicas se ven en dos grandes cosas, de acuerdo a la visión nuestra de Cross. La primera gran ventaja ecológica es en el aire, en la calidad del aire del mundo, particularmente del mundo desarrollado y del mundo desarrollado de las grandes urbes. Esa es la ventaja más notoria que podés encontrar. La segunda gran ventaja notoria que podés encontrar es en los grandes ríos y las aguas superficiales, donde se han parado los vertidos de las fábricas en los cursos de agua. Y entonces empezás el riachuelo, hasta nuestro riachuelo, que es un ejemplo mundial de contaminación, está sin olor. Exactamente. Y tenés este curso de agua que, bueno, han pasado Venecia y otras cosas, pero, por ejemplo, los ríos del sudeste asiático han mejorado de una manera asombrosa. Que ahí se nota de manera pasmosa, porque vos sabés que el principal contaminante de las aguas superficiales es la industria textil. Y el lugar donde se concentra más la industria textil con las peores prácticas del mundo es en el sudeste asiático. Entonces... mira, no sabía eso, que la industria textil contaminara tanto. La industria textil es el peor contaminante de aguas, supera a la industria del petróleo. Mira. Es terrible. Nosotros tenemos una película hermosa que se llama River Bull, donde te muestra la destrucción de los grandes ríos asiáticos por la industria textil y cómo la industria textil de la gran moda maravillosa, italiana, del glamour, todo del gran glamour, destruye el sudeste asiático, los ríos del sudeste asiático de una manera horrible. Entonces, el agua y el aire son los grandes vectores que han salido beneficiados desde lo ambiental de esto. Bueno, acá las postales, ¿no? Por ejemplo, se ve el Himalaya. Así lucen las cumbres del Himalaya, con nieve. Desde la Segunda Guerra Mundial que no se veían los picos blancos de la cordillera Dhauladhar en el norte de la India. Las fotos de los satélites nunca fueron tan nítidas. Estas cosas son las que nos están asombrando todos los días. Es absolutamente visible. Vos ves tan solo cosas cercanas. Vos ves las fotos que hoy pueden sacar de la Catedral de Milán, que no tienen nada que ver con las fotos que se sacaban de la Catedral de Milán tan solo hace 6 meses. Qué bárbaro. ¿Y los animales? ¿Viste? Entonces, que han aparecido animales que no se veían?
Claro, hay un principio en física que es muy interesante, que dice que los gases ocupan todo el espacio que hay. Y esto pasa con los seres humanos, y pasa con los animales, y pasa con los vegetales. En la medida en que tienen espacio, van tomando el espacio. Y esto es, justamente este principio es el que hace que al no respetarse los espacios de alguna manera, al no ser conscientes de que hay que dejar espacios mayores para que la biota tenga una mejor interacción, vos empezás a encontrar que hay animales que empiezan a buscar más lugar y avanzan sobre los lugares en que el hombre está, pero que se ha retraído. Claro. Entonces eso te llama a cuestionarte cuál es el porcentaje de espacio que tiene que ocupar cada cual para que se mantenga el equilibrio biológico. Pero esto yo creo que no hay que planteárselo al ser humano por una cuestión filantrópica, porque el ser humano no lo va a hacer nunca por filantropía. Es decir, esto es como el escorpión, no está en su naturaleza. Pero lo que hay que planteárselo es que lo haga por egoísmo ilustrado. Claro, o por autodefensa. Por eso es autodefensa. Es decir, si no lo haces, te vas a pegar un tiro en la sien. ¿Y sí? Entonces no lo hagas por bonito, para ver los cisnes nadando en el canal de Venecia. Hacelo porque si no, vas a terminar metido en un departamento de 2x2 durante 40 años. ¿Pensás que habrá o alguien estará tomando nota para mejor de todo esto? ¿O cuando se descongele el mundo va a volver todo para atrás? Yo creo que acá tuvimos la gran ventaja de que esto golpeó al poder. Si esto estuviera golpeando nada más que a la pobreza, te garantizo que no pasaría nada. Pero que se haya enfermado con respirador de por medio el primer ministro de Inglaterra es lo mejor que puede haber pasado. Que gente que maneja el mundo haya tenido los problemas que todavía no tienen mucha gente muy pobre, es lo mejor que te puede pasar. Porque esa gente cree que aseguró a sus hijos y a futuras generaciones contra todo, que tienen un paquete de guita contra todo, y se dieron cuenta que no le garantizaban poder respirar. Marisa, ustedes como Green Cross hacen el informe del agua anual. ¿En qué medida la situación de lo que está pasando al bajar la contaminación industrial va a mejorar el estado del agua? Recién hablábamos de los ríos. ¿Algo de todo esto va a quedar aprendido para que no se vuelva atrás? Mira, el bajar la contaminación del agua va a ir de la mano necesaria de que ahora al sector industrial hay que no solo exigirle, sino controlarlo, porque el sector industrial que no esté controlado en sus emisiones, las emisiones son para arriba y para abajo con los desechos de agua y para arriba con las emisiones. El que no haga eso es un criminal. Juan Cabandier es ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo tenemos en línea y le quiero preguntar qué cosas mejoraron en la Argentina, aunque sea sin querer, durante la pandemia. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Bien. ¿Qué viste o qué es lo que se sabe? Recién hablábamos de algunas cosas que se vieron. Bueno, hay menos olor en el riachuelo. ¿Qué ves vos desde el Ministerio de Medio Ambiente que cambió, que mejoró y que se puede aprovechar? Bueno, vemos a una recuperación parcial en el aire, en la calidad de agua. Obviamente, al haber menos transporte automotor hay menos emisiones. Nosotros lo vemos en Argentina y también se ve en el mundo, Rolando.
Beijing se volvió a ver el color celeste del cielo, en Venecia se vio el agua más clara, en distintas partes del mundo, pero tampoco tenemos que engañarnos. Esa no es una información, bueno, es un dato que muestra una modificación estructural. La clave de todo esto es anticiparnos al día de mañana cuando volvamos a la nueva normalidad, donde ya no tengamos aislamiento social preventivo, y entonces empecemos y comencemos a desarrollar nuestras actividades. El kit de la cuestión es, si las actividades que vamos a empezar a desarrollar cuando terminemos esta etapa va a ser de la misma manera que lo que hacíamos hasta febrero de este año, bueno, es porque no hemos aprendido. Por tanto, el desafío que tenemos por delante es volver mejores las prácticas cotidianas, y también es necesario sentarnos a discutir, a hablar, a dialogar y pensar en los métodos productivos, para que esos métodos productivos no sigan siendo contaminantes. Ahí, Juan, en el dilema de decir, bueno, cuando vuelvan a encenderse los motores de la producción, la prioridad va a estar en reactivar la economía, y vos sabés cómo es esto, que la reactivación es, la presión por reactivar es a cualquier costo, incluso al costo ambiental, ¿no? ¿Cómo hacer para frenarlo? Claro, bueno, es el desafío que tenemos por delante. Por eso no hablamos de modificar de la noche a la mañana, sino que hablamos de una transición justa. La transición justamente indica que los cambios los vamos a producir en el tiempo y a partir de que tengamos mucho diálogo también. Hay datos económicos que ayudan indirectamente o directamente a revisar prácticas productivas. Por ejemplo, aquellos emprendimientos productivos que deseen financiamiento, hoy los bancos en el mundo, y también esto está empezando a suceder en Argentina, tienen 3 principios en el análisis de riesgo. Uno es lo ambiental, otro es la licencia social en las poblaciones, y el otro es los aspectos gubernamentales o la gobernanza, que no impida que ese desarrollo productivo que se quiere emprender no vaya en contra de legislación. O sea, vos querés decir que en los grandes préstamos hay una cláusula ambiental. Sí, claro. Y en Europa está poniendo cláusulas ambientales a sus socios comerciales también. Es decir, Europa está mirando y va a mirar a partir del próximo tiempo qué es lo que pasa con la huella de carbono o la huella de agroquímicos en Argentina. Ojalá llegue acá también, ¿eh? No, y baje es que el lo van a glifosato. mirar para ellos, pero lo van a mirar también para sus socios comerciales. Por lo tanto, si nosotros colocamos nuestros productos en plazas europeas, vamos a tener que adecuarnos a eso, porque si no se nos va a impedir colocar nuestros productos allá, o se nos van a sumar barreras para arancelarias, ¿no? Claro. Juan, te agradezco mucho el contacto. No, por favor, gracias. Un gran abrazo. Chao. Y hablando de rebeliones, ¿siguen rebeldes los abogados? Bueno, no es que no seguimos rebeldes. El problema es que la justicia no funciona. Digo, es un poder del Estado, es el único poder que sigue parado. Van 70 días. Ya hablamos de la rebelión de los comerciantes, de la rebelión de los médicos y los abogados. Pero no se nota. Pero qué como no funciona, no sea malo. Cuando funcionan no se nota que funcionan, entonces ahora no funciona, no funciona. No, vos porque estás mirando la justicia federal nada más. La justicia ordinaria funciona y bastante bien, justamente porque no tiene nada que ver con la política y con determinadas cuestiones. Pero ustedes en cualquier momento empiezan a integrar a los nuevos pobres, ¿eh? Son parte del 10%. Exacto. Pero es que a este ritmo eso va a pasar. Pero ¿sabes qué es lo más grave de esto? En definitiva no es la situación de los abogados que se están empobreciendo. El problema es que nosotros somos agentes de la paz social. La justicia garantiza la paz social. Digo, ya se dieron casos de justicia por mano propia en los últimos días que tuvieron poca difusión, ¿sí? Pero que terminaron en homicidios. Para eso están los abogados, para evitar los conflictos. Pero también tenés situaciones que se ponen muy tensas entre trabajadores y empleadores. Hablamos de pymes principalmente, porque el trabajador que se queda en la calle, más allá de todos los decretos que haya, se queda en la calle, no tiene ninguna expectativa de trabajar, digamos, de conseguir otro empleo, ni de cobrar una indemnización. Bueno, pero está complicado. Se pone Muchachos, complicado. nos vamos, no puedo, se lo y me sacan del aire. ¿Qué? Una cosa, Brasil, lunes. ¿Qué? 1 de junio,
Otra La marcha. puerta de tribunales, 12 horas. Sí. No, Brasil pasó a ser el quinto país en muerte, superando a España en el día de hoy. Están 28.000. Menos mal que no tenemos a Bolsonaro acá, caballeros. Muchas gracias. Nos vamos. Esto fue GPS. Nos vemos el domingo. Chao.